Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de nuestra Universidad Mayor de San Simón. Esta noche está con nosotros la doctora Tania Ayllón Gómez. Ella es docente investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE, con la que vamos a hablar de paradojas en la política laboral del movimiento al socialismo más partido de gobierno. Tania, muy alegre de contar contigo, muy buenas noches y bienvenida al programa. Yo también, Silvano, contenta de estar nuevamente para conversar sobre algunos temas relacionados con la investigación que desarrollamos en la universidad. Tania, ¿por qué de entrada pensamos en paradojas? A ver, este término parte de los propios resultados de investigación que desarrollamos en los mercados de trabajo, ¿no? Y llama la atención que la política laboral del MAS se inició encaminada, digamos, a disolver los efectos que había tenido el neoliberalismo en los mercados de trabajo. La intención era terminar con la flexibilización laboral, generar mayor estabilidad laboral y mejorar las condiciones en términos de desempleo, de subempleo. Sin embargo, o sea, y esto es lo paradójico, en el devenir del tiempo, esta intencionalidad expresada en normas termina más bien en la generación de mayor flexibilidad, mayor eventualidad y en casos mayor precariedad en las condiciones de trabajo que existe entre los trabajadores. Entonces esto es paradójico, porque una mayor regulación finalmente del mercado de trabajo frente a una política desregularizadora como fue la del neoliberalismo, termina reproduciendo los problemas que se encontraban ya en las propias políticas laborales del periodo neoliberal. Entonces esto es lo que nos permite hablar, digamos, de lo paradójico y de plantearnos, o sea, cómo explicamos estas paradojas, ¿no? Entonces, Tania, podemos decir que en el momento en que surge la organización como partido, etcétera, etcétera, como conjunto de ideas, fuerzas, el movimiento al socialismo tenía ciertos lineamientos que, eran bastante claros en el ámbito de la política laboral. Sí, o sea, el MAS inicia, yo creo, con mucha fuerza al principio de su gobierno, la política laboral, digamos, centrada en eliminar la flexibilidad laboral, con esto de que va a dejar de lado la libre contratación. Esa va a ser una medida central, digamos. Va a prohibir inicialmente o va a buscar prohibir todo lo que era terciarización, subcontratación. Va a dar un fuerte impulso a la organización sindical de los trabajadores como un mecanismo, digamos, que controle la patronal finalmente en la avanzada que había tenido en el periodo neoliberal. Luego va a definir también algunas políticas que están encaminadas a la inamovilidad, por ejemplo, de padres y madres de niños que nacen hasta el cumplimiento del primer año. Uno ya no puede, digamos, retirarlos, ¿no? Y además de eso va a llevar adelante una política expansiva del salario. Entonces va a empezar con una serie de incrementos que han sido una de las características en términos salariales, ¿no? Cada
después de una negociación, digamos, generalmente cerca a la mitad del año, ¿no? Entonces, todo esto evidentemente, inicialmente nos lleva a pensar que hay un cambio fundamental en el enfoque de la política laboral, ¿no? Bueno, en el transcurso del gobierno, digamos, en el transcurso del ejercicio del poder, el MAS ha ido entonces un poco cambiando esta fuerza inicial. ¿Qué puede haber sucedido y por qué esta contradicción? Como decir que otra cosa es con guitarra. Un poco en ese sentido, a ver, vamos a ver varias cosas. Yo creo que lo primero que hay que ver en este sentido es la cuestión de analizar la política laboral del MAS en el marco de su proyecto histórico, ¿no? O sea, ¿qué buscaba el MAS? ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo evidentemente no era socialista, ¿no? Su objetivo, y creo que hemos hablado en otros programas de eso también, era claramente el desarrollo del capitalismo andino-amazónico, con una base social centrada en pequeños y medianos productores, que iban a ser los encargados, podemos decir, de transformar el carácter primario exportador de nuestra economía, en el sentido de cambiar la estructura productiva, volverla más diversificada y transformar esa matriz primario exportadora que era finalmente la que provocaba en el propio discurso del Plan Nacional de Desarrollo la situación de dependencia de nuestro país. Entonces, el proyecto no iba por el socialismo, sino iba por promover una forma de capitalismo originario, si quiere, ¿no? Entre comillas, pero ese era el discurso. Entonces, hay que ver la reforma laboral del MAS dentro de esa perspectiva, porque eso le va a dar sus alcances, sus posibilidades y sus limitaciones en un sentido. El otro elemento, y que yo creo es fundamental para reflexionarlo, es el referido a que finalmente las normas, las leyes, no cambian una situación histórica en términos fundamentales. Es un poco para, digamos, reproducir lo que tú dices, otra cosa es con guitarra. Evidentemente, las reglas, las normas, las transformaciones que introduce el movimiento al socialismo arman hasta cierto punto a la clase obrera para enfrentar la lucha con la patronal, porque tienen un recurso institucional, si se quiere, ¿no? Un recurso jurídico que les permite asentar una razón para la lucha, y en ese sentido la situación se transforma. Eso es muy significativo para los trabajadores, y además simbólicamente el hecho de que un indígena, un hombre de los sectores populares del pueblo haya llegado al poder, también fue muy simbólico en términos de cómo empezó a actuar la patronal en las empresas. Retrocedió, ¿no? Frente a su actitud prepotente, abusiva. No se puede decir que no haya habido un cambio sustancial, pero finalmente los alcances de estas transformaciones de política laboral también están permeadas por la propia lucha de clases, ¿no? Y por este proyecto, que es un proyecto que finalmente tiene que preservar las condiciones de acumulación de capital. Entonces, al inicio, cuando el MAS requiere, por ejemplo, pelear contra la media luna, se pone con una política como de la cual he señalado algunos aspectos, una política bastante pro trabajador, podemos decir, ¿no? Pero a medida que se va afianzando en su régimen y la propia clase obrera empieza a volcar sus aspiraciones en este supuesto gobierno socialista y empieza sus propias luchas, entonces el mismo MAS retrocede. Retrocede porque además hay una contradicción entre lo que pretende la clase trabajadora, ¿no?
y el propio proyecto y la propia base social en la que se sustenta el MAS. ¿Quiénes son los que sustentan el proyecto del MAS? Pequeños empresarios, cooperativistas, gente que evidentemente en las condiciones políticas existentes lo que quieren es acumular más capital y convertirse en empresarios legítimamente. Entonces, el MAS tiene que jugar en esos dos sentidos, ¿no? Y eso va a relativizar también su postura frente a su propia reforma laboral, al mismo tiempo que al fragor de la propia lucha de clases y de los propios posicionamientos, ¿no? Estas disposiciones legales se relativizan en su amplitud y en sus formas de aplicación. Entonces, yo creo que ese es más o menos el entorno en el que se da la posibilidad, digamos, de que se cumpla lo que se había planteado inicialmente. Bueno, tal vez no captamos con precisión lo que pretendía, digamos, el gobierno. Y más allá de hablar de paradojas, quizás ha habido una suerte de camuflaje de algunas situaciones que se querían plantear. Pero ¿qué fuerzas por detrás hay para que, digamos, una conducta inicial, una actitud inicial pueda revertirse con el tiempo? Bueno, o sea, lo que explicaría un poco las oscilaciones, ¿no? Claro, en realidad las oscilaciones también están en ese sentido. O sea, a medida que el MAS fue asumiendo una posición, podemos decir, más claramente favorable a las características de su base social y en consecuencia con su proyecto, entonces empezaron a aparecer, además a manifestarse las propias consecuencias de su inconsecuencia, digamos, ¿no? Lo primero que hay que ver, o sea, cuando, por ejemplo, hablamos de la base social en la que sustenta su régimen, la política del MAS en términos crediticios, en términos de favorecer, digamos, a estos sectores de la población en los que sustenta su régimen, se empezaron a ver, digamos, en que estos pequeños y medianos empresarios, los cooperativistas y todo eso, se convirtieron en este periodo en los principales empleadores. Son los que en mayor medida fueron generando el empleo que se fue produciendo en este periodo. Entonces, estos pequeños, medianos empresarios tienen ciertas características que reproducen en realidad con mayor profundidad, podemos decir, la base en la que se asienta la acumulación de capital en países como el nuestro, ¿no? Y esta base está fundamentada no tanto en el desarrollo organizacional, en las transformaciones tecnológicas, sino sobre todo en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, la eventualidad es uno de los rasgos de estas pequeñas y medianas empresas. La eventualidad, digamos, ligada uno a la dinámica del mercado, pero también a su posición dentro del espectro productivo. Son en muchos casos son empresas que trabajan bajo relaciones de subcontratación con empresas madres más grandes, entonces el empleo que generan es un empleo que hace fluctuar a los trabajadores de manera continua entre el empleo y el desempleo, en condiciones de reproducción, digamos, de la precariedad y de la eventualidad que supuestamente se buscaba borrar, ¿no? Entonces, siendo la base social que sustenta su régimen, era muy difícil que vaya a transformar eso. Pero también lo paradójico es que el propio Estado, entre sus propios empleados, ¿no?, empezó a generar formas y modalidades de terciarización, de flexibilización de la contratación de personal. Es en este sentido, por ejemplo, paradigmático lo que pasó con las empresas
públicas de construcción, de mantenimiento de las áreas verdes, etcétera, a las que inicialmente a todos estos trabajadores, en su empuje progresista, podemos decir, los incorporó como a la Ley General del Trabajo, que antes no estaba, con todos sus derechos y todo. Pero al mismo tiempo introdujo una ley en los proyectos que llevan adelante en este sector público, digamos, la limitante de que solo el 25% del valor de los proyectos se podía destinar a salarios y a todo lo que significa la gestión de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué sucede cuando se impone esto? Lo que pasa es que en estos proyectos, como solo es el 25% lo que se puede cubrir, o sea, que pueden destinarse a cubrir este aspecto, entonces empiezan a multiplicarse las subcontrataciones, las terciarizaciones, los trabajos eventuales desde el mismo Estado. Entonces, son conocidas las prácticas que tienen de contratar, por ejemplo, a los profesionales bajo la forma de contratos de servicio, temporales, y esto se ha multiplicado en distintos espacios del propio aparato del Estado. Entonces, en ese sentido es paradójico ver que una política que lo que tiende es a regular más el mercado, termina finalmente en los hechos desregulándolo, ¿no? Y bueno, esos son aspectos que tienen que ver con la propia, además, ¿no?, con la propia forma en la que el régimen se ha introducido en el control de la propia clase trabajadora, cómo ha controlado también sus sindicatos, por ejemplo. Entonces, cómo se ha introducido a los propios militantes del MAS, cómo ha peleado, cómo ha hecho paralelismo sindical y todo, para controlar ideológica y políticamente a la clase trabajadora. Eso también ha frenado el impulso, digamos, de que se respete finalmente las disposiciones institucionales y legales que supuestamente aparecían protegiendo a los trabajadores, ¿no? Bueno, creo que es muy interesante porque estás mostrando el impacto de esta política laboral, ¿no? Sí. Y en esta actual fase recesiva, ¿cómo podríamos un poco analizar y ver cómo actúa el gobierno y la patronal? Bueno, en esta fase recesiva han pasado muchas cosas, ¿no? En términos o sea, ¿qué es lo que ha pasado? Un indicador interesante ha sido lo que pasó, por ejemplo, con Ametex, ¿no? El gobierno, podemos decir, que ha desplegado una serie de estrategias para despedir a los trabajadores y neutralizar los conflictos, pero a costa de dejarlos en la calle, concretamente, ¿no? El caso, por ejemplo, de Ametex, ¿cuál ha sido la estrategia? Ha sido el cambio de razón jurídica, ¿no? Trasladarlos supuestamente a esta nueva empresa, hacerse cargo de la deuda del expatrón, ¿no? Y en el tiempo ir disolviendo la lucha de los trabajadores, irla atomizando, irla aislando y finalmente terminar cerrando Enatex, ¿no? Nunca fue su intención impulsar y generar una verdadera empresa que garantice la estabilidad laboral. Entonces hay el juego del cambio nombre en la razón jurídica y luego, digamos, el ir poco a poco, podemos decir, terminando de disgregar la empresa a través de una serie de hechos, digamos, y prácticas que se han denunciado en su tiempo, ¿no? Terminar despidiendo a los trabajadores, ¿no? Eso ha sucedido también con Correos, ¿no ve? Eso ha sucedido con Correos, o sea, han vuelto a utilizar esa táctica de que esta empresa ya no da, ya no sirve, ya no es eficiente, entonces vamos a hacer una nueva empresa, disolver la lucha de los trabajadores a través
del tiempo además, ¿no? Y finalmente dejarlos en la calle, ¿no? Incluso, bueno, hay muchos detalles en la cuestión de hice un artículo sobre ese tema en búsqueda, muchos detalles del proceso, digamos, de disolución de centros. Pero ahora los empresarios privados han tomado el modelo, pero además lo están superando, porque ellos lo que están haciendo es, agarran y lo que quieren en el fondo es deshacerse de los trabajadores de planta, ¿no? Que son los que les van a pedir derechos laborales, indemnizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es irlos retirando de la empresa grande y formando ellos mismos empresas pequeñas, subcontratistas de la empresa grande, cambiándoles el nombre a esas empresas. Entonces, esta empresa, la grande, se va declarando en quiebra, ha trasladado aquí a los trabajadores, ya los ha dividido, ya los ha atomizado en empresas pequeñas, y estas empresas pequeñas con otra razón social empiezan otro tipo de contrato, otra historia, y ahí, digamos, se queda con los que le parecen, porque le pertenecen además a ella, esas empresas en las cuales ha, digamos, repartido, podemos decir, entre comillas, y si uno no quiere irse ahí, se tiene que ir entonces, ¿no? Entonces, los trabajadores, por no quedarse desempleados, pasan, digamos, a formar parte de esto. Entonces, aquí ellos ya se declaran en quiebra, ¿no? Pero tienen, digamos, estas otras empresas en las que además ya han destinado a estos trabajadores que no se van a meter, digamos, en la aventura de esto de las empresas sociales, ¿no? Que también, o sea, dicho sea de paso, esto de las empresas sociales puede ser analizado también como otra táctica para neutralizar la lucha de clases, para ilusionar a los trabajadores, para embarcarlos en un supuesto emprendimiento que finalmente, si uno analiza a fondo, tiene la finalidad, valga la redundancia, de garantizar la devolución de los dineros al capital financiero a costa de que los trabajadores entren en una carrera desigual en términos de competencia, ¿no? Y que terminen también sobreexplotando su fuerza de trabajo como recurso para mantenerse en el mercado. Entonces son condiciones bien crueles, porque o eso o la calle, ¿no? Entonces yo creo que de forma muy subrepticia, muy inteligente, muy efectiva, ¿no? Se busca hacer esto, y esto funciona en un momento en el cual lo que tenemos es una gran cantidad de jóvenes proletarios bastante despolitizados y con sindicatos que podemos decir hasta cierto punto militan, ¿no? En el proyecto histórico del régimen. Sí, me parece que el parámetro sigue siendo el de costo-beneficios, que, digamos así, no va más allá de una visión netamente económica o economicista, ¿no? Si queremos, del asunto. Para terminar, Tania, ¿y cómo reaccionan frente a todo esto los obreros y la dirigencia obrera? Bueno, eso está... la dirigencia obrera hay distintos niveles, pero yo creo que lo que prima y lo que todavía está controlada es la dirigencia que está a favor, digamos, del régimen, ¿no? Entonces, lo que hace es neutralizar, disolver. Una táctica que utiliza mucho es la de la negociación, la de interminables juicios en el Ministerio de Trabajo por despidos, ¿no? Acompañados, digamos, de algo que no he mencionado, de que los empresarios empiezan a hacer un poco los despidos a cuentagotas para también tratar, digamos, de que no se unifique una lucha. Y en ese sentido yo creo que las dirigencias, ¿no? Las dirigencias centrales todavía, actúan de una forma cómplice con la patronal. Esa es la característica, ese es el rasgo. Ahora, evidentemente hay otras instancias de sindicato que no tienen el nivel alto en términos de dirigencia, pero que empiezan a discrepar, ¿no? Que empiezan a cuestionar todo esto. Y esto tiene un límite también, ¿no? En la medida en que esto puede ser controlado, ¿sí? Puede mantenerse en el tiempo de esta forma, pero en determinado momento yo creo que pueden haber cambios cualitativos si la situación económica empeora y si los empresarios se ven, digamos, obligados
ya no a hacer estos despidos de pequeños grupos a cuentagotas o de ir asumiendo, sino que tienen o se ven obligados a despidos mucho más masivos, ¿no? Donde no siempre el Estado va a venir a socorrerlos, como en el caso de Ametex. Tania, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Ha sido, digamos, un análisis bastante interesante y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Claro que sí, muchas gracias a todos. Estimados televidentes, hoy hablamos de paradojas, de aparentes incongruencias en lo que se refiere a la política laboral ejercida por el partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, MAS. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.